Ya, hola chicos, espero que estén muy bien. Entonces, acabamos un poquito en esta guía lo que habíamos resumido en las clases online acerca de la función potencia, ¿ya? Y aparte van algunos ejercicios ahí que tienen que ir trabajando. Bueno, habíamos visto recordar que la función potencia era una función que estaba descrita más o menos de esa forma, en donde teníamos varios parámetros, el a, el b, el c y el n, ¿ya? Entonces, cuando el n era positivo teníamos dos opciones, de que fuera par o impar. Recordar que el n te tiene que pertenecer ahí a los enteros. ¿Ya? Entonces cuando era par se asemejaba mucho a lo que era una función cuadrática. Recordar que si íbamos aumentando el valor de n y era par, se iba achatando entre los intervalos menos 1 y 1, perdón. ¿Ya? Se iba achatando ahí bastante. ¿Ya? Y en el caso del impar teníamos como esta parábola que era bipolar por un lado, o sea que era feliz por un lado y triste por el otro lado. ¿Ya? Recordar que estas gráficas van a ser nuestra gráfica elemental a la hora de graficar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, cuando el n era negativo, recordad que vimos que cuando era par tenía de esa manera así. ¿Ya? Estas son hipérbolas por si acaso. ¿Ya? Y acá también teníamos algo de ese estilo. Ya acá teníamos que obviamente como era par, todo lo negativo quedaba positivo y entonces por eso nos quedaba con esta manera que es simétrica una función par, que lo vamos a ver al tiro también. Lo vamos a ver en la clase online, disculpen. Ya, y también teníamos esto de acá, función impar que tenía la misma forma de ahí arriba, pero lo negativo quedaba en el cuadrante 3, que era en el lado negativo del eje Y. Ya. Entonces, teníamos acá los parámetros que nos decía cada parámetro. El parámetro A se mantiene en las gráficas, entre comillas ahí, porque obviamente va a haber un cambio, ¿ya? Pero existe ahí algo de que la gráfica se mantiene por lo menos en el mismo cuadrante. En el caso de que sea negativo, se realiza una reflexión con respecto al eje X. La función con el parámetro b se mueve b espacios a la derecha. Si es positivo, recordar que el b siempre hay que mirarlo con el signo contrario, porque acá dice el opuesto de b. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. La función se mueve b espacios hacia la izquierda en el caso de que sea negativo. Ya, bueno, y así el c nos va a indicar que si es positivo sube c espacios y si es negativo baja c espacios. ¿Ya? Entonces para realizar estas gráficas vamos a realizar, como yo les decía, eh, estas gráficas, por así decirlo, como elementales, ¿ya? Que son estas cuatro de acá, o madres, como usted quiera decirle. Ya, entonces con respecto al dominio del recorrido, hay que tener en cuenta que este también va a depender de estos parámetros. Ya recordó también que el eje X está asociado a las preimágenes y el recorrido ya está asociado a las imágenes, que corresponde al eje Y. Bueno, teníamos que si la función era par, el dominio eran los números reales, al tiro. ¿Ya? Eso sale gratis, siempre va a ser de esa manera. En el caso del recorrido, depende básicamente de los parámetros A y C. En el caso de que A sea positivo, se va desde el C hacia el infinito positivo, y en el caso de que A sea negativo, va desde el infinito negativo hasta el C. En el caso de que sea impar, era súper fácil recordar que el dominio y el recorrido iban a ser los reales. Esto lo analizamos, acuérdense, en clases online. ¿Ya? Bueno, en el otro caso, ya, de que el n sea negativo, analizamos el caso par si ustedes observan, ya que dijimos que el dominio depende del parámetro b, que es la asíntota vertical, que ahí es específicamente donde yo no puedo reemplazar ese b. ¿Por qué? Porque si no, la fracción se me indeterminaba, acordarse de eso, ¿ya? Y el recorrido también lo vimos y depende específicamente de, recordar que como tiene esta forma, ya el recorrido en el eje Y se puede hacer hacia arriba todo esto, o sea, desde nuestra asíntota, que era el eje X acá, hacia el infinito, ya, pero esta asíntota recordar que se puede mover también, o sea, puede subir la asíntota. Depende esencialmente ahí de la asíntota horizontal, depende del recorrido. Ya, entonces vamos a tener claro lo mismo acá. Si el A es positivo, desde el C al infinito positivo, sin considerar el C, porque mi función jamás va a tocar a la asíntota, acordarse de eso. ¿Ya? Y si el A es menor que 0, entonces va a ser desde el infinito negativo hasta el C, sin considerar el C por el tema de la asíntota. ¿Ya? Y nos faltó este impar que la vamos a ver, bueno, cuando vean el video ya la van a saber. Así que eso. Bueno, aquí también depende de lo que es, si ustedes se dan cuenta, depende del B. Por lo tanto, recordar que el B siempre nos va a decir acerca de la asíntota vertical, ¿ya? Y en este caso aquí depende del C.
si ustedes bien recuerdan, el C nos indica la asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces, para que lo vayan teniendo claro. Y bueno, aquí dejamos la definición de la asíntota. No la habíamos dado así nomás, pero la definición de la asíntota y específicamente las ecuaciones que corresponden. Bueno, aquí dice, una asíntota es una línea recta prolongada indefinidamente que se acerca progresivamente a una curva, perdón, sin llegar nunca a encontrarla. O sea, jamás se van a intersectar. ¿Ya? Tendremos dos tipos de asíntotas, verticales y horizontales. Hay más tipos de asíntotas, pero por lo menos por mientras vamos a trabajar con estas. ¿Ya? Las verticales van a ser descritas por la ecuación x igual b y las horizontales van a tener como ecuación y igual c. Entonces, para que lo vayamos teniendo claro, obviamente este b y este c se relacionan directamente con estos parámetros que están acá arriba. Estamos trabajando todo en función de parámetros. ¿Ya? Y acá, chiquillos, les dejo 4 ejercicios. XPSU, PTU puede ser ahora, ya, pero para que ustedes ahí lo vayan teniendo en cuenta, lo vayan realizando. Cualquier duda, por favor, me avisan. Esto de acá, por favor, que si tienen cuaderno, péguenlo en su cuaderno, ya. Si no tienen para imprimir, cópienlo, ya, porque esto de acá va a ser muy relevante. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Me despido, cuídense y no se olviden de hacer los ejercicios. Chao.